Sí, bueno, sí. Nunca había escuchado el canto y gloria a Dios, qué bendición el canto que acabamos de escuchar, ¿verdad? Es un estudio bíblico completo, ¿se dieron cuenta de eso? En un solo canto ya nos dio un estudio bíblico acerca de la ley, gloria a Dios por ese canto. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. Voy a pedir que nos ayuden con la presentación del día de hoy. Y el tema de este sábado lo hemos titulado Hijos Mayores. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de venir y disfrutar la mañana contigo. Gracias, Padre bendito, porque nos hemos gozado demasiado este día, Señor. Ha sido un gozo, una fiesta espiritual, ver la ordenación de diáconos, de ujieres, de ancianos, ver la presentación de tu niña Suri, Señor, ver también, escuchar los especiales, Señor, estudiar tu palabra. Qué gozo, qué nutridos nos vamos esta mañana, Padre. Gracias por este sábado. Pero Padre bendito, ahora también queremos tomar un momento para el estudio. Y te queremos pedir que tú lo dirijas. Porque tú, Señor, ya has preparado algo para el día de hoy, para nuestros corazones. Aliméntanos, Señor, te lo rogamos. Permite tener nuestra mente conectada contigo y que podamos estar aquí escuchando tu voz, Padre, y no la del ser humano. Y por eso te pedimos, Padre, que aunque el instrumento humano es imperfecto, tu palabra pueda llegar de forma perfecta a nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy un poquito de los hermanos. Saben que mi mamá, dale la siguiente por favor. Mi mamá tiene 60 años, va a cumplir 61 años. Y tengo tías más grandes que mi mamá y más jóvenes que mi mamá. Y una en especial, que es la tía que le sigue a mi mamá, que es más chiquita, tiene 56 años. Se llama Elsa. Y mi tía Elsa, como es la hermana chiquita de toda la vida de mi mamá la sigue tratando como si fueran chiquitas otra vez. Porque acabamos de ir a Mérida con mi esposa, hoy me acompaña mi esposa Ilse. Fuimos a Mérida, gracias a Dios, de vacaciones. Allá estaba mi mamá con otra tía. Y estaba mi tía Elsa también, la que es 5 años más chica que ella. Y de repente escucho que le dice, oye, chamaca, y tal cosa. O de repente le dice, ve, tráeme tal cosa. O, ay, mija, no, ten cuidado, mira. Y le habla como si estuvieran chicas todavía. Y yo un día le pregunto a mi mamá, oye, ¿por qué le hablas a mi tía Elsa así? Le digo, si mi tía Elsa pues ya casi llega a los 60 años. Y me dice, ay, es que para mí es mi hermanita. Y gloria a Dios por eso, porque en cuanto a los hermanos, hay personas que toda la vida, gloria a Dios, cuidan a sus hermanos. Los protegen, dale a la siguiente diapositiva por favor, los protegen, los cuidan, están al pendiente, desde chiquito hasta grandes, ya tiene 60, 60 y tantos años y siguen cuidando a sus hermanos y eso es algo muy bonito, es una bendición tremenda. ¿Cómo te llevas tú con tus hermanos? Pero también me ha tocado tristemente ver a algunas personas que más que tener una relación propia de hermandad, hay hasta como una especie de rivalidad entre hermanos. No sé si a ti te ha tocado ver alguna de estas situaciones. Que los hermanos parecen enemigos desde chicos y que tristemente, aún grandes, aún adultos, siguen pareciendo rivales. Y esto es algo muy triste. Y yéndonos más allá, no solamente a la parte de hermanos carnales, sino de hermanos espirituales. La pregunta de esta mañana sería, ¿qué clase de hermano eres tú? ¿Qué clase de hermano soy yo? Dale la siguiente diapositiva, por favor. Mira, vamos a estudiar un poquito de esto y ustedes conocen esta parábola. Vamos a Lucas 15. Vamos a abrir todas nuestras Biblias o dispositivos. Vámonos juntos a Lucas 15. La parábola que es conocida como el hijo pródigo, ¿verdad? A partir del versículo 11. Y aquí puedes notar que hay 3 personajes en esta parábola, que son el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Pregunta, reflexiona en este momento, ¿con cuál de los 3 te identificas más tú? Analiza un poquito al padre, analiza un poquito al hijo menor, analiza un poquito al hijo mayor y trata de encontrarte tú con cuál encuentro yo más similitudes con mi persona. Dale a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar cada personaje uno por uno. Miren, primero, vamos con el padre. El padre, primero que nada, él es el verdadero protagonista de la historia. Esta historia la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero muchos teólogos sugieren que mejor debería llamarse la parábola del padre amante, del padre perdonador, porque realmente el hijo pródigo no es el estelar en esta historia, es el padre. Porque el padre es el que manifiesta todo lo bueno, el padre representa a nuestro Dios. Hay que recordar que esto es una parábola. Y las parábolas son ilustraciones que Jesús enseñó para enseñarnos justamente.
Y la mayoría de las parábolas no ocurrieron en realidad, son ilustraciones. Hay una parábola que no es parábola. ¿Alguien se acuerda cuál es? La hermana Wade dice que hay una parábola que no es parábola. ¿Se acuerdan de cuál? La del buen samaritano. La parábola que no es parábola es la parábola del buen samaritano, porque Jesús, como Jesús está lleno de prudencia, como Jesús nos ama tanto, Jesús no expuso a esta persona cuando estaba dando el discurso y lo hizo ver como si fuera una parábola, pero la hermana White dice que aquel levita que había pasado junto a la persona herida, ahí estaba en medio de las personas, estaba escuchando, pero como Dios es tan bueno, no quiso exponer a esta persona y dijo, hubo un hombre, como si hubiera sido una historia ficticia, hubo una parábola, ¿verdad? Pero esta historia sí había pasado realmente y el hombre estaba allí. Imagínense lo que sintió el levita cuando el Señor contó esa historia. Dijo, Dios me estaba viendo cuando pasé al lado de este hombre y no lo ayudé. ¡Wow! Pero la parábola del hijo pródigo es posiblemente una historia, una ilustración, una parábola, ¿verdad? Vamos a ver algunos elementos del Padre. El Padre, vamos al versículo 12. Ahí estamos en Lucas 15. Acompáñame ahí con la mirada en Lucas 12, que dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Miren, yo tengo ahí una situación con este versículo. Posiblemente tú también. Creo yo, y cada quien puede tener su opinión, que lo que es de los padres, es de los padres. Y lo que quieran dar a sus hijos, gloria a Dios por ello. Pero realmente lo que es de los padres, es de los padres. Hoy en día se ha perdido mucho el respeto hacia los padres, y desde aquel entonces. Y a veces cometemos el error de exigirle a nuestros padres, de como hijos a lo mejor querer imponernos sobre nuestros padres, quitarle a los padres lo que es suyo, cuando ellos lo trabajaron, cuando ellos se esforzaron. Y justamente esto era del padre, todavía no era de él. No sé si vieron el mes pasado, se hizo muy viral un TikTok en donde salía un muchacho como de 25 años diciendo, pues bueno, mis papás me quisieron tener, decía él, yo no quise nacer, ellos me tienen que mantener toda la vida. No funciona así. Cuando los hijos somos adultos, tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. ¿Hay una responsabilidad de los padres con los hijos? Claro que sí, pero no es una responsabilidad eterna, de que el hijo tiene 30 años y tenemos que seguir ahí manteniéndolo. No funciona así. Sin embargo, el Padre en la ilustración, que representa justamente a nuestro Padre Celestial, es tan bueno, es tan dadivoso, que ¿qué hizo? Les repartió sus bienes. Y este momento seguramente fue muy doloroso para el padre, porque la herencia, ¿cuándo se da? ¿La herencia se da en vida o muerte? Se da en muerte. Entonces, eso quiere decir que el hijo menor estaba tan desesperado porque el padre se muriera, que llegó el momento que ya no se esperó y le dijo, en otras palabras, pero eso le quiso decir, pues yo espero y tú no te mueres, dame de una vez lo que me toca. Qué doloroso debió haber sido para el padre ese momento. Qué duro debió haber sido para el padre. Y si el Padre representa a nuestro Padre Celestial, qué duro es para Jesús cuando nosotros somos injustos con Él. Porque en muchas ocasiones le reclamamos a Él como si a Él no le importara, cuando realmente es a Él a quien más le importa. No sé si tú has visto una persona o has sido de esas personas de que cuando pasa una tragedia volteamos a ver al Señor y le decimos, ¿por qué, Señor? Como si Él fuera el culpable, como si a Él no le importara, cuando Él ama mucho más de lo que nosotros podemos amar. Y la palabra de Dios dice que el padre, a pesar de ese dolor en su corazón, agarró el dinero y les repartió sus bienes. No solamente eso, el Padre es misericordioso. Vamos al versículo 20, acompáñenme por favor. Versículo 20 dice, estamos dando un saltote en la historia, dice el 20, entonces se levantó y se fue a su padre. ¿De quién está hablando? Del hijo. Y dice lo siguiente en el 20, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí hay una parte tan bonita de la historia, porque en la cultura de aquel tiempo los hombres mayores no corrían. De hecho, tú recordarás, ¿han escuchado la expresión ceñir tus lomos? En la Biblia la han leído, ceñir tus lomos. Lo que pasa es lo siguiente, aquel hombre que era encumbrado, el hombre rico, utilizaba faldas largas, grandes, por eso Isaías dice, y sus faldas cubrían todo el templo, porque el hombre encumbrado tenía faldas largas y no tan anchas. La gente de campo utilizaba vestidos un poquito más cortos y más amplios.
¿Por qué? Porque el del campo, cuando ceñía sus lomos, lo que hacía era que se quitaba el cinturón, se jalaba la falda para que le quedara hasta aquí y se amarraba con el mismo cinturón la falda, pero hasta aquí, de tal manera que se pudiese agachar a trabajar. Entonces los hombres de campo eran los que corrían, los hombres encubrados no. Pero este padre dice que ve al hijo desde lejos y cuando lo ve se emociona porque se da cuenta que era su hijo. Y el hijo había estado entre los cerdos, había estado tomando, había estado con mujeres, había estado haciendo un montón de cosas, pero el padre lo ve de lejos y se emociona y se pone contento y va corriendo hacia él y lo abraza y lo besa y a lo mejor apestaba y a lo mejor estaba sucio, pero ahí está, porque eso es justamente lo que hace nuestro Dios con nosotros. Gloria a Dios por ello. Eso es justamente lo que hace Dios con nosotros. Lo besó, lo aceptó y no solamente amó al hijo pródigo, versículo 28, vamos para allá adelante, por favor. En el 28 dice, y entonces se enojó y no quería entrar. ¿De quién está hablando? Del hijo mayor. No quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. No solamente amó al hijo menor, sino amó tanto al hijo mayor también, que cuando estaba la fiesta y el hijo mayor no quería entrar, dice, y le rogaba. Imagínate, él es el padre, es al que se debe obedecer, y aún así él le rogaba, por favor, hijo, entra. Y hoy en día pasa lo mismo con nosotros y nuestro Padre Celestial. El Padre nos ruega que entremos al reino de los cielos. Y nosotros somos los beneficiados de entrar, imagínense. Gloria a Dios por ello. Ahora, amigos, les quiero comentar algo con respecto a la situación del padre. Yo viví un poquito de esto en mi madre. Porque yo soy el hijo menor, mi hermano mayor tiene casi 9 años más que yo. Y mi hermano mayor, cuando estaba ahí en su juventud, no éramos cristianos nosotros todavía no conocíamos el mensaje. Por ahí se enamoró de una muchacha de España. Y le entró a él el salirse del ejército, se desertó del ejército. Yo les he contado en otras ocasiones que mi padre fue militar. Entonces mi hermano hizo carrera militar también, se fue al heroico colegio militar. Pero como se enamoró por internet de esta muchacha de allá de España, se desertó del ejército y se fue para allá. Y allá anduvo en España como 4 años, pero los últimos 2, que estuvo en Palma de Mallorca, los pasó muy difíciles porque ya no se quedó con esta muchacha, quedó como si fuera inmigrante, nos ha contado cosas terribles que le pasaron, ¿verdad? En esa situación cuando él estaba allá en Palma de Mallorca, en donde tuvo que vivir en la calle, estaba desconectado. Nosotros no supimos de él en casi esos 2 años, no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto. Mi mamá sufría mucho por él, ¿verdad? Se preguntaba por mi hermano dónde estaba. Mi hermano nos dice, en una ocasión, dice que en su desesperación y en el frío tuvo que dormir en un cajero automático en la noche y tapar la puerta como pudo y unas situaciones bien tremendas. Y un día, bendito Dios, sonó el teléfono, ¿verdad? Sonó el teléfono. Y mi hermano era que le estaba llamando a mi mamá. Y le dijo, mamá, estoy acá en Palma de Mallorca. Perdón, ya me arrepentí de todo lo que hice. Cómprame un boleto para regresarme a México. ¿Y qué creen que le dijo mi mamá? Claro que sí, mijo, claro que sí. Y mi mamá, yo me acuerdo, estaba contenta, estaba emocionada. El hijo, ¿verdad? Se había desertado del ejército, había tirado la carrera, había hecho lo que había querido, no había escuchado contento, pero cuando el hijo levantó el teléfono para decirle a mi madre, mamá, ayúdame, mi mamá le ayudó con gusto y se emocionó y estaba feliz. Y yo recuerdo ese encuentro, ¿verdad? Con mi hermano, tan bonito después de que él había regresado. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Regresamos y se emociona y nos ama y nos perdona. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos la otra perspectiva, la perspectiva del hijo menor. Él, pues justamente en el relato es el más famoso. Y pues ya vimos, ¿verdad? Según el versículo 12, que él lo que tenía era prisa por irse. Él ya se quería ir de la casa, justamente al inicio de la historia en el versículo 12, ¿verdad? Cuando le pidió al padre los bienes. Pero miren lo que dice el versículo 13, escuchen por favor. El 13 dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué hizo? A mal administrador, mal mayordomo, desperdició los bienes, viviendo perdidamente. Y el versículo 14 añade, miren lo que es el 14, cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Amigos, les voy a decir algo que seguramente muchos van a estar de acuerdo conmigo. El dinero mal cuidado nunca es suficiente.
Nunca es suficiente. La gente hoy en día se hace el concepto erróneo de que cuando yo gane más me va a alcanzar bien, y si no sabes cuidar el dinero cuando es poquito, tampoco lo vas a saber cuidar cuando es mucho, y de todas maneras se te va a ir de las manos. El cuidado, la mayordomía del dinero debe ser cuando el dinero es poco, cuando es más o menos, cuando es suficiente, porque si no, no alcanza. Este muchacho recibió toda su herencia y en unos días se la gastó, empezaba a aventar dinero para arriba, a invitarle a los amigos, a hacer de todo, todos los vicios que encontró a su alcance, empezó a ir hacia ellos, ¿verdad? Vivió perdidamente, y en el 14 dice que finalmente lo perdió todo. Y de tener toda la herencia en la bolsa, dice la Biblia, que llegó el momento en donde no tenía ni qué, ni un pedazo de pan. No tenía ni qué comer. Y dice la historia bíblica que no teniendo, ¿verdad?, nada, por ahí se acercó una persona y le dijo, bueno, te puedo dar un trabajito ahí cuidando a los cerdos. Y para el judío el estar cerca de los cerdos era contaminarse, era algo detestable, y ahí estaba él. Pero bendito Dios, que un día, dice la Biblia, cayó en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Amigos, el hijo menor representa a muchos de nosotros y a muchas personas que están lejos de Dios. Y hoy en día, ¿cuántas personas no hay así? Que están en el vicio, que están viviendo perdidamente, que están desperdiciando no solamente su juventud, algunos ya la adultez, y todavía siguen desperdiciando su vida y dañándose a sí mismos. Pero miren qué es lo que pasó con él. Versículos 21 y 22 dicen lo siguiente. El hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Regresa, ¿verdad? Y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero versículo 22, pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Gloria a Dios. Amigos, este muchacho vio la bondad del padre. Y es un mensaje esperanzador para todos nosotros. ¿Por qué? Porque de repente puede haber entre nosotros algunos que saben que han vivido perdidamente. O algunos que han pasado mucho tiempo lejos del camino de Dios. Y tal vez que le hemos dado la espalda a Dios. Y tal vez que hasta hemos estado en contra de Él. Pero la palabra de Dios dice justamente eso. Este muchacho vivió perdidamente, aventó todo el plan que había para él, lo echó a perder. Pero cuando él se acordó que en su casa había abundancia de pan, él viene al padre y prepara su discurso y dice, le voy a decir que ya no soy digno, que me trate como uno de sus jornaleros, aunque sea para tener que comer. Y cuando llega con el padre y el padre lo abraza y se emociona, él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ni lo deja terminar. No llega, ¿se dan cuenta? No llega a la parte en donde dice, trátame como uno de tus jornaleros. No llega hasta ahí, porque sigue siendo hijo. Gloria a Dios por ello. Sigue siendo hijo, el padre lo abraza, lo ve, y él vive la bondad del padre, porque el padre le dice, pónganle calzado y pónganle vestido y maten el becerro gordo. Yo creo que era de Monterrey el papá, porque luego dijeron, vamos a la carnita asada. Dijo, maten el becerro gordo y vamos a celebrar y hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora que está vivo. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos, que tú te acercas a Él a como estés y Jesús te recibe. Como estés. Es el mensaje tan contundente de la Biblia, que el amor de Dios no tiene límites. No existe algo que nosotros podamos hacer para que Dios deje de amarnos. No lo existe. No lo hay. Y justamente aquí lo vemos en la parábola. Pero dale a la siguiente diapositiva. Vamos con el otro personaje, el hijo mayor. Es la contraparte de la historia. Analicemos algunas cosas del hijo mayor. Versículo 25. Dice lo siguiente, el hijo mayor estaba en el campo y al regresar escuchó la música y las danzas. De primero sabemos que era un muchacho trabajador, él andaba trabajando. Y no solamente eso, dice el versículo 28, que él no comparte la reacción de su padre. Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Su hermano había regresado, pero él no estaba feliz. Él estaba molesto.
No solamente eso, sino acusa al padre de ser injusto. Versículo 29 dice, pero él respondiendo le dijo al padre, tantos años que hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Wow, por eso les puse la imagen del cabrito ahí, porque fue lo que pidió el hermano mayor. Le dice, ¿tanto? O sea, básicamente le está diciendo, eres un injusto, le está diciendo al padre. Porque yo te sirvo, y a mí no me das. Pero aquel hijo tuyo, así le dice, a él le das, ¿por qué? ¿Se dan cuenta cómo de repente se empieza a aparecer a algunos de nosotros? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Él conocía a su hermano, sabía lo que había hecho su hermano, porque dice el versículo 30, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo para él. Aquí hay una parte que nosotros tenemos que recordar en esta mañana. El hijo mayor estaba en la casa, pero no entendía quién era. Y posiblemente nosotros estemos hoy en la casa, pero no hemos entendido quiénes somos. El hijo mayor ya era dueño. El hijo mayor ya era dueño de todas las cosas. Ya estaba allí, ya estaba en la casa. Por eso el padre justamente le da la respuesta que le da. Pero vamos por partes. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Hijos mayores. Número 1, aquí vamos a hacer un test personal para darnos cuenta si a lo mejor no nos estamos equivocando, amigos, y a lo mejor estamos siendo como el hijo mayor, porque acuérdate que dijimos al inicio, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Con quién nos sentimos identificados? ¿Con el hijo menor? ¿Con el padre o con el hijo mayor? Posiblemente alguno dijo, gloria a Dios, sé que estoy siguiendo al padre, gloria a Dios, qué bendición. Yo me siento más identificado con el hijo menor. Bueno, Dios nos acepta, pero el hijo mayor, mira lo que dice. Número 1, envidiamos la suerte, entre comillas, del malo, entre comillas. A lo mejor más de uno de nosotros está siendo como el hijo mayor, cuando ¿qué? Cuando envidiamos al, entre comillas, malo. ¿No les ha sucedido? ¿Lo han pensado alguna vez o han escuchado a alguien? Que diga, no, pues yo no entiendo por qué a tal persona le va bien. Es una actitud anticristiana. Cuando volteamos y pensamos que a aquella persona le va bien y que no debería irle bien. Cuando la actitud cristiana debería ser tener un gozo por todos los demás. Tanto por el cristiano como por aquel que no es cristiano. Porque te voy a decir una cosa, aquel que no es cristiano sigue siendo hijo y sigue siendo amado. Y aquí hay un concepto que es bíblico, pero que a veces batallamos en aceptar, que la Biblia enseña que todos somos malos y que todos somos buenos. ¿Por qué? Mire, te explico. Por eso le puse entre comillas malo. ¿Por qué? Porque para nosotros como hijos mayores, ¿verdad? Como somos trabajadores para Cristo y servimos a Cristo, ¿verdad? Y estamos en la casa y nunca le desobedecemos a Cristo, ¿verdad? Nosotros asumimos que a nosotros nos tiene que dar más y que a nosotros nos tiene que ir bien. Esa es la lógica del ser humano, ¿verdad? Y pensamos que aquel que está fuera y que está perdido, a él le tiene que ir mal porque él es malo. Pero no funciona así, porque los padres no hacen eso. Los padres aman al que está afuera, aman al que está dentro también. No voy a preguntar quién tiene hijos dentro y fuera de la iglesia, pero yo estoy seguro que los aman a los dos. Mi mamá me acuerdo que me decía, gracias a Dios yo conocí el mensaje adventista desde chico. Mi hermano, ¿verdad? Pues ya les conté que no. Y me decía mi mamá una vez que le estaban echando carrilla a mi mamá, ¿y a quién quiere más usted? ¿A David o a Edgar? Y decía mi mamá lo siguiente, miren, yo los amo a los dos muchísimo. Y entonces ahí soltó la que dolió, ¿verdad? Dijo, a los dos los quiero mucho, dice, pero oro más por Edgar. Yo dije, ¿y por qué ora más por Edgar que por mí, mi mamá? Y dice, bueno, me dice, no, espérate, me dice, es porque pues tú siempre estás bien, me dice, gracias a Dios, tú sigues a Dios, yo no me preocupo tanto por ti, pero por Edgar yo oro el doble que por ti, dice, porque yo sé que él no anda en el camino de Dios. Amigos, esa es también la actitud de nuestro Dios. Él ama al que está aquí adentro, gloria a Dios, pero también ama al que está allá afuera. Y es que el amor de Dios es así, se manifiesta con aquel que le obedece y con aquel que no le obedece. Por eso la actitud del cristiano no debiera ser que mal, que a aquel que es malo le va bien. No, todos somos malos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice que si pedimos que Dios castiga a los malos, pues nos castiga a todos, incluido el pastor Aquino. ¿El pastor Aquino es malo? Claro que el pastor Aquino es malo, pero es muy amado también, gloria a Dios. Y ustedes también son muy amados.
Y la Biblia también enseña en contraparte que todos somos buenos también delante de sus ojos. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando Ananías le dice, no hombre, Señor, ese Saulo es perseguidor de la iglesia, para mí es instrumento escogido, le responde el Señor. Igual nosotros. La forma de vernos de Dios es diferente, es más bonita. Número 2, a lo mejor estamos siendo hijos mayores cuando los hijos pródigos nos incomodan. Qué dolorosa esta parte. Analicémonos. ¿Será que estamos siendo hijos mayores? ¿Cuándo podría ser que un hijo pródigo nos incomoda? Cuando decimos de palabra que todos somos bienvenidos, pero nos sigue causando cierta incomodidad algunas cosas o no le damos la importancia que es. Me acuerdo yo en el distrito, cuando estaba en el distrito, empezamos a poner el bautismo antes del culto. Porque ¿qué pasaba cuando poníamos el bautismo después del culto? La gente se iba. De hecho, en una reunión cuando empezamos a hacer los camporís, gloria a Dios, les decíamos a los muchachos, no se vayan, porque veíamos, ¿verdad?, que terminaba el culto y vamos al bautismo, y la gente se empezaba a ir como que, ya tengo hambre, vámonos. Y no, gloria a Dios, el momento más bonito para un cristiano debe ser el momento del bautismo. Oye, que ya es la 1 de la tarde, pero va a haber bautismo. Aquí estamos porque es el momento más emocionante. El hijo está volviendo a casa. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en la tierra aquí. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? Ese debe ser el momento más especial. Pero a lo mejor autoanalízate. Mira, tal vez estamos siendo hijo mayor porque vemos a una persona y nos incomoda cómo es. Nos incomoda que se está acercando a Cristo, pero no se viste como yo. Nos incomoda que está conociendo a Cristo, pero tiene otras formas diferentes. Y a lo mejor en lugar de decirle que venga porque lo amamos, a lo mejor tenemos una separación con Él. Y tal vez estamos siendo un hijo mayor ahí. Cuando necesitamos decir, amigos, aquí todos son bienvenidos. Gloria a Dios, vengan. Aquí hay abundancia de pan. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Número 3, a lo mejor estamos siendo hijos mayores porque estamos en la casa, pero es como si no estuviéramos en la casa. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que están dentro de la iglesia, pero no están felices, no están satisfechos, porque no han entendido que son, ¿qué? Dueños. No hemos entendido que somos dueños. La parábola dice que el hijo viene con el padre y le dice, es que a mí no me has dado ni siquiera un cabrito, nunca, para gozarme con mis amigos. ¿Y cuál es la respuesta del padre? El padre le dice, mijo, todo es tuyo. Tú siempre has estado conmigo, todo es tuyo. Hermanos, todo es suyo, gloria a Dios. El cielo es tuyo. La salvación es tuya. El perdón es tuyo. Tú ya no eres un pecador delante de Dios. Tú ya no eres lo que eras antes, ya no. Eres nueva criatura. Tú eres un salvado por gracia. Ese eres tú. Pero a veces somos hijos mayores cuando seguimos viendo lo que nosotros éramos antes, y ya tú no eres eso. El día que tú viniste, bajaste las aguas del bautismo, saliste de ahí, empezaste a caminar con Dios, ya no eres la misma persona, ya no eres aquel que eras. Ahora el cielo es tuyo, y dice la Biblia, ahora te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Y la hermana White tiene una cita tan impresionante que dice, yo no entiendo, dice, por qué somos así los seres humanos, dice la hermana White. Tenemos la llave que abre la bóveda de todos los tesoros del cielo que son nuestros y no lo usamos. ¿Y qué llave es esa? La oración. Todos los tesoros del cielo, dice la Biblia, son tuyos. Especialmente el tesoro más grande, que es la gracia de Cristo Jesús. Yo salí de mi casa a los 16 años porque me fui al Colpa a estudiar la preparatoria y me acostumbré, lamentablemente me acostumbré a estar allá en el colegio. Y cuando llegaba de vacaciones, ¿verdad?, en diciembre, a la casa de mis papás, yo recuerdo que llegaba y le decía a mi mamá, ¿puedo agarrar un jugo del refri? Me quedaba viendo, me decía, no me preguntes, me decía. Y luego al rato venía yo y veía que había algo y le decía, mamá, está ahí pastel, ¿puedo agarrar pastel del refri? No me preguntes, me decía. Y luego yo veía algo ahí y le decía, mamá, ¿puedo prepararme unos huevos? Y mi mamá, no me preguntes. Y me decía mi mamá, ya tenía yo como 18, 19 años, y me decía mi mamá, si me vuelves a preguntar, te pego, me dice. Me decía, es tu casa, agárralo, es tuyo. Es lo mismo con nosotros, con Dios. La gracia es tuya, el perdón es tuyo. Agárralo, es tuyo. Dale a la siguiente diapositiva, por favor.
Por lo tanto, podemos entender que ni el hijo menor ni el hijo mayor son el ejemplo a seguir de la historia. El ejemplo a seguir de la historia es ¿qué cosa? Es el Padre, es nuestro Dios, es Cristo Jesús. Él es el ejemplo, mis hermanos, porque cuando tú vas a Jesús y no me miras a mí, ni no miras al que está al lado, ves entonces que Jesús está lleno de amor. Y entonces nosotros vamos a ser amorosos. Ves que Él está lleno de bondad y entonces nosotros vamos a ser bondadosos. Ves que Él está lleno de misericordia y nosotros vamos a ser misericordiosos. Ves que Él está lleno de perdón y entonces podemos soltar los rencores y podemos perdonar. ¿Ves que Él está lleno de gozo? Él está lleno de gozo. ¿Qué fue lo que hizo? Llegó el Hijo, hizo fiesta, se emocionó, se gozó. Y entonces la vida del cristiano es feliz y se le nota que es feliz al cristiano porque está viendo al Padre. Y te das cuenta que Él está lleno de paciencia. Y tú y yo nos volvemos ¿cómo? Pacientes. Nos volvemos pacientes. Porque Él es el ejemplo. Por eso el día de hoy tenemos que reflexionar. Dale a la siguiente, por favor. ¿En dónde estamos? A lo mejor estamos aferrados al mundo. Si aferramos al mundo, estamos aferrados al mundo, quiere decir que seguimos en las cosas que no debemos. Y a lo mejor aquí hay alguien que todavía no entrega su vida a Cristo Jesús o que puede pasar tristemente, está teniendo una doble vida. Y viene el sábado de la iglesia, pero le gustan otras cosas en otros días y entre semana. Pero si tú estás siendo como el hijo menor aferrado al mundo, ven a Jesús. En Jesús hay paz permanente e incondicional. El diablo nos ha hecho creer que lo bonito, que lo que llama la atención, que esto es lo que está allá, no es cierto. Y hay muchísimas personas de testigo que te pueden decir que eso no es cierto, que el mundo no trae más que dolor, que en Jesús hay paz incondicional. Pero tal vez hay algunos que estamos siendo como el hijo mayor, aferrados a nuestro orgullo. Ahí estaba fuera el hijo mayor, yo no entro, pero tu hermano regresó, yo no entro, y es que tú eres injusto, yo no me voy a meter con tu hijo. Si tú eres así, Dios te quiere enseñar a amar, y no solamente te quiere enseñar a amar, quiere que seas feliz. ¿Quieres saber si tienes al Espíritu Santo? Hay ese gozo por los perdidos que son salvados. Hay ese gozo por los perdidos que son salvados. Qué bueno, hermano, que usted está viniendo a la iglesia. Qué bueno que regresó. Qué bueno que está aquí. Qué bueno. Ya no es más lo que era antes. Ya no es el borracho. Ya no es el adúltero. Ya no es el infiel. Ya no es el ladrón. Ya no es nada de eso. Es nueva criatura. Ahora también es hijo. Y si es hijo, es nuestro hermano también. Y dale la última diapositiva, por favor. Si te das cuenta, esta historia no tiene final. Es una parábola que queda abierta. Porque en la última escena de esta parábola aparece el padre con el hijo mayor. Yo me los imagino sentaditos afuera de la casa. No sé cómo pero me los imagino sentaditos afuera de la casa. Y el papá diciéndole, mi hijo, pásale. Aquí está tu hermano que ha regresado. Pero no nos dice si el hijo mayor entró o no entró. ¿Qué será? ¿Entró o no entró? A gloria de Dios, ¿verdad? No sabemos. Esta parábola queda abierta al igual que el libro de Jonás. Ustedes se han dado cuenta que el libro de Jonás termina con una pregunta, pero no tiene respuesta. La parábola del hijo pródigo termina abierta. ¿Sabes por qué? Porque es una parábola y tú le tienes que poner el final. Porque tú y yo somos los hijos mayores. ¿Entramos o no entramos? Que Dios nos bendiga. Y que el día de hoy podamos reflexionar para decirle, Señor, transfórmame para que ame sin condiciones. Yo quiero entrar al gozo contigo y con todos los demás que han aceptado tu gracia. ¿Cuántos queremos entrar, mis hermanos? Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque el día de hoy ha sido un sábado maravilloso, Señor. Nos hemos gozado contigo y con tu palabra. Hoy hemos hecho, Señor, un autoestudio, una reflexión en la cual tal vez alguno de aquí se ha identificado con el hijo menor. El que se fue y anduvo en vicios, pero es perdonado y vive la misericordia, Señor. Tal vez alguno, Señor, se ha identificado con el Padre porque tú has trabajado en su corazón y le has hecho amoroso, gozoso, generoso. Gracias, Señor, por ello. Pero tal vez alguno de nosotros
nos hemos identificado con el hijo mayor, que estamos, pero no nos sentimos cómodos con los hijos menores. No aceptamos, no perdonamos. Padre, transfórmanos. Si hay alguno de aquí, Señor, que se identificó con la forma de ser del hijo mayor, yo te ruego, Señor, que toques su corazón, que pueda amar sin condiciones, que pueda ser feliz, que se dé cuenta que está aquí, que Él ya es dueño. Que no miremos hacia afuera, Señor, para juzgar. Que miremos hacia afuera para atraer, para amar, para abrazar, para decir que hay un Padre amoroso que perdona. Padre, permítenos ser como tú. Permítenos ponerle a esta parábola un final feliz y eterno en nuestras vidas. Queremos entrar a la fiesta, queremos entrar al gozo, queremos entrar contigo, Señor. Queremos ser nuevas criaturas. Y queremos que todos te conozcan a ti, Señor, porque en ti hay abundancia de pan. Nos ponemos pues en tus manos para bien, Señor. Llena nuestros corazones como siempre lo haces. Y sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas, porque nosotros anhelamos que estés aquí, Señor, dentro de cada corazón. Nos ponemos pues en tus manos para bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.